Muchas gracias por venir, por darse el tiempo de venir para oír, de dedicarle un poco a Dios. Esto es lo que también Jesús hacía cuando subía al Monte de los Olivos. Hay una expresión, yo no la conocía, hoy la comparto también. Jesús hacía lo que se llama el prosuche. ¿Qué es el prosuche? Es una expresión en arameo. Es dedicarse para darle un tiempo de calidad a Dios. Y eso es a lo que hemos venido hoy. Nos hemos apartado un poco para reunirnos aquí y dar este tiempo para Dios. Me comentaba el hermano me hacía mención de que les hablara un poquito del testimonio, de cómo fue mi testimonio. Y yo le dije a él, bueno, ¿tú quieres saber cómo yo pasé de vampiro con Biblia a paloma? Y yo dije, sí, no hay problema, yo te voy a contar cómo fue eso. Muy bien. Recordando, pues estamos transmitiendo en vivo aquí para muchas más personas, miles de personas que nos siguen en diferentes partes del mundo. Si quieres puedes poner la cámara hacia allá para que la gente los saluden ahí. Hola. Sí, muy bien. Son los hermanos de Chile. ¡Viva Chile! ¡Viva! Muy bien. A ver, corría el año de 1994. Yo era un joven en aquel momento, ignorante, era totalmente ignorante. Las aspiraciones de todo joven era estudiar, hacer dinero, disfrutar del mundo, que es lo que justamente Dios condena, Jesús condena en uno de los 7 mensajes que da a las 7 iglesias del Apocalipsis, específicamente la última iglesia, que es la iglesia de la Odisea, en el capítulo 3 del Apocalipsis. Jesús condena y dice: por cuanto no eres ni frío ni caliente, yo te vomitaré de mi boca. Yo era un católico tibio, un católico dietético, un católico light. ¿Por qué? Porque yo tenía el problema del evangelio del cumplimiento. ¿Qué es el evangelio del cumplimiento? Iba a misa los domingos, cumplía en ir a misa los domingos y mentir el resto de la semana. Cumplo y miento. Ese era el evangelio que yo llevaba. Así las cosas, pues en esas correrías que llevaba mi vida, estamos hablando de 23 años, 24 años aproximadamente. Yo no tenía una novia que vivía pues en esta otra ciudad de Maracaibo, y en eso de ir a visitar entonces a esta novia, me dice ella, vamos a visitar a una tía. Era un domingo, recuerdo, y yo por cortesía, por educación, le dije, como no, sí, vamos a visitar a tu tía, no hay ningún problema. Y cuando yo llego y estamos en la sala de la casa de esta tía, de esta persona, ella inmediatamente me invita a orar. Yo quedé así como un poco, digamos, como invadido, ¿no? Sentí que era un poco como avasallante, pero estaba en su casa, sentado ahí al frente de ella. Sí, oremos. La única experiencia de oración que yo tenía era, hay una expresión que se usa en Colombia y en Venezuela, a tranca y a mochas. No sé si se usa aquí también, es decir, empujado, ¿no? Esta experiencia que yo había tenido, repito, empujado con mi mamá en Venezuela, donde me vi obligado en algunas oportunidades a tener que acompañarla a los grupos de oración de la Renovación Carismática. Y eso porque seguramente iba a recibir algo a cambio y tenía que pedirle algo y a juro tenía que ir con mi mamá. Y entonces, bueno, pues aguantar todo aquello. Y iba yo con mi mamá y bueno, las experiencias eran Padre Nuestros, Ave Marías, esta oración sencilla. Y eso era lo que yo conocía en cuanto a la experiencia de oración. Cuando yo estoy frente a esta mujer empieza a orar y al poco tiempo de empezar a hacer una oración espontánea, no esta oración ritual, Padre Nuestro, Ave Marías y Glorias, como la conocemos nosotros, fue una oración espontánea, distinta, con muchos basamientos bíblicos, muchas citas bíblicas. Eso pues capturó mi atención. Y de repente yo veo que ella entra en una especie de... cambió la voz, cambió el tono y empieza a hablar como en un lenguaje, como si fuera un arameo, como una especie de árabe distinto, y a la vez iba acompañado como de una supuesta traducción. Es decir, ella hablaba en esta suerte de cacofonía extranjera distinta, ininteligible, entiéndase como un árabe, un arameo,
Y a la vez ella posteriormente decía, el Espíritu Santo de Dios dice tal cosa, tal cosa, tal cosa. Y yo quedé más impactado porque yo dije, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? Esto es extraño para mí. Por supuesto yo guardé mucho silencio, estaba muy... Eso sí, había capturado toda mi atención. La tenía por completo. Cuando ella termina, por supuesto vino el bombardeo de preguntas. Disculpe, ¿cómo es que usted se llama? Ah, muy bien, señora Coromoto, mire, ¿qué es esto? Cuénteme, ¿de dónde viene? Explíqueme un poco. Inmediatamente agarró por la Biblia y saca. Me llevó y me empezó a hablar de citas, versículos, libros de la Biblia para acá, para allá, para abajo, para arriba. Y sobre todo me llevó al capítulo 12 de 1 Corintios, donde se habla del desarrollo y del uso de los dones y esto que se conoce como don de lenguas e interpretación de lenguas. Si bien eso no era ni la xenoglosia ni la glosolalia del Espíritu Santo, que fue lo que sucedió en el caso de Pedro en el pórtico de Salomón. Esto era una suerte de gemidos indecibles, pero ya explicaré, no es el tema hoy hablar sobre los dones del Espíritu Santo, pero lo dejo nada más. Y entonces ella me empieza como a introducir en el mundo bíblico que yo ignoraba y desconocía, porque ese fue mi gran problema. Mi gran problema, ¿por qué yo fui asaltado por Satanás? ¿Por qué yo fui engañado por el demonio? ¿Por qué yo fui secuestrado por Satanás? Porque eso fue lo que yo sufrí. Yo sufrí junto con mi esposa y mi hija, más adelante en el proceso, sufrí un secuestro de Satanás. Fui secuestrado. Primero secuestrado espiritualmente, después secuestrado en el intelecto y finalmente el secuestro fue físico. Porque ya al final, en esta secta que nos tocó vivir a mi esposa y a mí y a mi hija menor de 2 años, fue algo similar y curiosamente estamos en Chile. Fue algo similar y ustedes que son chilenos se tienen que acordar bien de la historia. ¿Se acuerdan de la colonia? Sí. Lo que sucedió aquí en Chile, algo ya, eso es más hacia el sur, ¿verdad? Sí. Correcto, no sé el lugar exacto, pero ustedes conocen. Hay una película recién, ¿verdad?, sobre la colonia. Bueno, era algo similar a eso. Guardando ciertas distancias, pero era algo similar a eso. Finalmente terminamos 1 año prisioneros. El secuestro al principio fue de forma espiritual, con persuasión espiritual. Obviamente ella me dice, yo pertenezco a tal iglesia, ahí se predica la doctrina de Jesucristo, está usted invitado, puede venir. Y obviamente se encendió en mí, ¿qué cosa? La curiosidad. ¿Por qué fui presa de la curiosidad? O por qué fui preso, perdón, de la curiosidad. Porque yo no tenía un marco referencial. Al no tener el marco referencial, por eso la importancia de nosotros adoctrinar en la doctrina católica a nuestros hijos. Aun cuando pareciera que es algo resabiado, ¿sí entienden la expresión resabiado? Sí. Aun cuando ellos parece que, ay mamá, ay papá, otra vez usted con lo mismo. ¡Ah! No importa, no importa. Aun cuando a veces pareciera que fuese así, realmente ese conocimiento está entrando aquí. Eso está moldeando en su interior. Esas palabras están formándose dentro del corazón de ellos. ¿Por qué? Porque eso, que por cierto, no sé si ustedes conocen a la doctora Gloria Polo. Sí. Muy bien. Ella en su dialecto colombiano usa muchas expresiones colombianas y algunas no son conocidas. Ella dice carreta. O sea, carreta es una expresión que se usa en Colombia para decir cuando alguien está encima de una persona. Entonces ella decía, pero qué carreta con mi papá y mi mamá. Bueno, entonces esa misma expresión aplicada a este caso, ¿qué significaría? Que aun cuando nosotros tengamos montada esa carreta, esa insistencia, esa persistencia con nuestros hijos, y pareciera ser que el trabajo que hacemos no da fruto o pareciera que no es recompensado con frutos espirituales, realmente esas palabras de formación, de enseñanza y de santo temor, porque les estamos infundiendo el santo temor a nuestros hijos, realmente están entrando en la mente y en el corazón de ellos. Y ese santo temor, por eso Jesús dice en el capítulo 6, verso 60 y siguientes del Evangelio de San Juan, las palabras que yo os he dicho son espíritu y vida. Es decir, que cuando Jesús habla, son palabras que tienen espíritu y vida. Son palabras de vida
y espíritu, o palabras de espíritu con vida. Correcto. Y cuando nosotros en Jesucristo, haciendo uso de la autoridad que tenemos como padres y madres, y en Jesucristo los exhortamos, les hablamos, son palabras de vida que entran en el corazón de ellos, aun cuando pareciese en el momento que como que no surte efecto. ¿Qué va a pasar? Que fue lo que no sucedió. En el caso de ellos, cuando se presente la serpiente a tratar de tentarlos o seducirlos y llevarlos por el camino errado, por el camino del error, por el camino de la perdición, esas palabras que usted les ha enseñado saldrán en defensa de ellos. Ahí el Espíritu Santo vendrá a trabajar, porque esa es la promesa. Vendrá el Espíritu Santo a trabajar y a hacer qué tipo de trabajo. Esa palabra, esa semilla que le sembró, esa carreta que tenían los padres con los hijos, vendrá el Espíritu Santo y esa palabra que está sembrada vendrá a electrizarla, vendrá a alertarles, a advertirles y a hacerles ver la diferencia entre el bien y el mal. Por eso nunca desistan de educar y de formar a sus hijos. Así ellos pataleen, así ellos digan que no les gusta. Me importa un comino que digas que no te gusta. Te lo voy a decir. Muy bien. Entonces, eso es importante. Y recuerden algo, queridos padres, y la mayoría de los que estamos aquí somos padres. Son ustedes los que van a rendir cuenta de sus hijos. No es el profesor que les está enseñando la ideología de género. No es el gobernante que los está invitando a que se vuelvan, homosexuales y lesbianas. No, no son ellos. Ellos sí van a rendir un juicio, por supuesto. Son ustedes por el pecado de omisión. Por lo que dejaron de hacer, ¿qué podían hacer? Y el mundo está como está porque los católicos, los hijos de Dios que conocen el bien, se callan, se silencian frente al mal y no denuncian y no dicen nada o no hacen nada. Y por eso el mal o los hijos de las tinieblas han logrado avanzar en su proyecto de malignidad, de destrucción de la familia. Cierro acá y continúo con el testimonio. Muy bien. Entonces, llego yo a esta secta y estando en esa secta, como yo no tenía este patrón de referencia, ni me habían inculcado, y con todo eso que mis padres son buenas personas, pero no me habían inculcado el conocimiento ni el temor en la Biblia, en la doctrina del Espíritu Santo. También tenía yo una responsabilidad personal de conocer la verdad que me podía salvar. Como fuese el caso, yo estaba desprovisto de la armadura. No tenía la armadura de Dios. Esa armadura que nos habla el capítulo 6, verso 10 y siguiente a los Efesios, San Pablo. No tenía la armadura de Dios. Y al no tener la armadura de Dios, ¿qué pasó? Pues el diablo me agarró con tridente y todo. Completico, a la parrilla. Y ahí me montó, para adelante y para atrás. Ahí me tuvo 5 años en la parrilla, asando. 5 años duré en ese lugar, en esa sinagoga de Satanás. Muy bien. Y estando entonces ya en esta secta, empezó un proceso de indoctrinamiento. Este proceso de indoctrinamiento comienza por es una manera en la que este llamado pastor o líder busca conquistar tu confianza, a como dé lugar. Al principio se muestran espléndidos, se muestran maravillosos, y es conquistar tu confianza. Pero el problema está en que cuando tú vas cediendo interiormente, porque se va transaccionando con el demonio. ¿En qué sentido? En que tú le vas entregando territorios del alma a Satanás. Cada vez que tú consentías y aceptabas algo que ese pastor te planteaba, tú le estabas entregando territorios de tu interior. En vez de hacer el ejercicio del reino de la divina voluntad, era el reino de Satanás. Era al contrario. Entonces le entregabas más y más tu voluntad al demonio. Y al entregarle más y más por esa vía tu voluntad al demonio, tú empezabas a ser aprisionado, atado. Y llegó un momento donde yo terminé completamente atado por Satanás. No en una posesión como lo pudiéramos ver en el caso de la película del Exorcista. No en esa forma. Pero sí una ligadura espiritual, una atadura espiritual. ¿Por qué? Porque cuando ya empecé a vivir todo lo que empecé a experimentar dentro de esa secta,
Algunas personas me han dicho, pero ¿cómo es posible usted, doctor, abogado, profesional, con posgrados y doctorados y todo ese tipo de cosas? ¿Cómo es posible que usted se haya dejado engañar de esa forma? ¿Cómo no se dio cuenta? Entonces es como decirle al que está poseído, ¿cómo es posible que tú te dejes someter así por el diablo? ¡Sácalo y ya! No puede. Tiene que ir ¿a dónde? Al exorcista. Y hasta que el exorcista no haga su trabajo, el diablo no sale, por mucho que el poseso quiera. Porque es una atadura que está por encima de las fuerzas naturales del poseso. ¿Correcto, verdad? En mi caso era igual. Era una atadura espiritual porque yo ya había transaccionado con el demonio. Yo ya le había entregado territorios de mi interior, de mi voluntad, a Satanás. Y él ya me controlaba. ¿Cómo? A través del miedo. Me tenía neutralizado, me tenía paralizado. Dentro de la perversión doctrinal que se manejaba dentro de esta secta se decía, si tú te retiras de este lugar, Satanás te va a destruir, te va a acabar, te va a matar, te va a asesinar. Porque esto es parecido como el mundo de las drogas. El que se retira, ¿qué le pasa al que está en el mundo de las drogas y después se retira? Normalmente lo elimina. Entonces aquí sucede igual. Entonces yo sentía miedo, sentía pánico, había mucho temor. Pero en medio de ese temor, sin embargo, empezó en mí a generarse un deseo de liberación tremendo. Y yo empecé, a pesar de todo, a orar a la Santísima Virgen María, porque acontece de que esto es lo que se llama el poder del sellamiento. ¿Qué es el poder del sellamiento? Yo había sido desde muy pequeño, había sido consagrado a la Santísima Virgen María, en la advocación de la Milagrosa. Y siendo pequeño, fui consagrado a la Madre y ese sello estaba sobre mí. Después voy a explicar algo, cómo ese sello me protegió y me guardó. Y fue el imán a través del cual la Virgen me saca y me libera de la secta. El sello del poder de la consagración al Inmaculado Corazón de María. Entonces yo empecé a orar, a pesar del estado en que me encontraba, de apostasía, de rebelión, de renegación de la iglesia, de los sacramentos, de perjurar contra Jesús Eucaristía, perjurar contra la doctrina de la iglesia católica, perjurar hasta contra la misma Virgen María. Sin embargo, Dios miraba más allá. ¿Qué miraba Dios? Dios no miraba el charco hediondo, el lodazal inmundo, putrefacto, en el que yo me encontraba golpeando a Jesús y a María. El Señor miraba mucho más allá. El Señor decía, no veo ahora su pudredumbre. No es eso lo que estoy mirando. Veo el potencial de lo que yo puedo hacer con él en el futuro. Eso era lo que Dios... Y eso es lo que tenemos que ver en cada uno de nosotros. Que a pesar de nuestras miserias, a pesar de todas nuestras flaquezas, a pesar de todas nuestras desobediencias, que son muchas, Dios no ha perdido la fe en nosotros. El diablo quiere hacer creer que sí, porque ese es su trabajo. Pero Dios no ha perdido la fe en nosotros. Y Dios me decía, a pesar de tu rebelión, que merece el infierno, a pesar de tu desobediencia y de tu traición, la traición a la fe de tus padres, la traición al sacramento que un día recibiste, y la traición al sello de mi madre que está sobre ti, a pesar de eso, yo tengo un plan para ti. Porque yo soy un Dios misericordioso. Yo soy un Dios compasivo. Esto lo vine a entender más adelante ya, cuando salí de la secta. Porque en el momento era horrible. Es más, yo deseaba ya quitarme la vida. Yo le decía al Señor, quítame la vida. Yo no quiero vivir. Porque por un momento, por instantes, yo llegué a experimentar, de manera tal vez microscópica, porque no es comparable, pero tal vez de manera microscópica, llegué como a experimentar lo que sienten las almas en el infierno en cuanto a la desesperanza. Porque han perdido toda esperanza. Y eso es eterno. Eterno. No termina nunca. Y yo por un momento llegué a sentir esa desesperación. Queridos hermanos, es una desesperación indescriptible. No se la deseo ni siquiera a mi peor enemigo, si es que lo tengo. No se lo deseo. Es algo indescriptiblemente desolador y demoledor. Es algo que provoca un estado de aflicción descomunal. Y yo quería quitarme la vida, le pedí a Dios que me quitara la vida. En una de esas, ya estando en el proceso de vivir ya dentro de la secta, en este último año, fueron 5 años, el último año ya fue prisionero físicamente,
y me encontraba ya con mi esposa, con mi hija, el llamado pastor tenía la práctica, haciendo una pervertida interpretación del Pentateuco de Moisés: todo varón que rompa matriz de mujer será consagrado y entregado al orden levítico, será mío, me pertenecerá, dice el Señor. Correcto, haciendo una mala interpretación, él decía que todo primer hijo que le naciese a una pareja le pertenecía a él. Digo, tenía que perder el hijo, renunciar a ese primer hijo. Entonces las parejas jóvenes que se veían obligadas a tener que renunciar a este primer hijo para no desvincularse del hijo, ¿qué hacían? Se quedaban más sometidos en la secta. Y él sabía que al quedarse más sometidos a la secta, los iba a dominar y a controlar más. Esto le suena parecido a lo que hacen los regímenes comunistas sobre la patria potestad y el control sobre los hijos. Bueno, es el mismo demonio. Muy bien. Así las cosas, él me empezó a presionar para que yo le entregara a mi hija. Empezó a enviar a sus hijos y a otras personas para que yo entregara a mi hija. Y estando yo en ese estado, yo recuerdo que yo, como pude, me aparté a orar. Me aparté a orar en otro lugar donde no fuera, porque sucedía que ellos perseguían cualquier expresión mínima de devoción que tú pudieras tener, era castigada. Por ejemplo, si yo me encontraba en algún lugar de repente dentro de esa secta y abría la Biblia y mostraba un cierto devocional, por ejemplo, a la Biblia, inmediatamente yo era acusado, o esa persona era acusada, y venía este llamado pastor y te hacía una reprimenda. ¿En qué sentido? Se empezaba a burlar de ti, decía, oh sí, miren, ahora el piadoso, el que se la tira de piadoso, el que se cree más santo que los demás. ¿Qué hacía de esa forma? Lo que hacía era cortar cualquier posibilidad donde la oración y la fe tuviera un fermento. Porque más adelante nos vamos a dar cuenta de que todo esto de la iglesia evangélica era una fachada, porque en el fondo era una secta diabólica, era una secta satánica. Y posteriormente voy a saber más adelante, a la medida que voy andando y caminando dentro de esta sinagoga de Satanás, que este hombre pertenecía de manera más oculta y secreta a un culto satánico. Y que ese culto satánico al que este hombre pertenecía practicaba pues los rituales de ocultismo, practicaba los rituales de desdoblarse del cuerpo, salir del cuerpo, todo este tipo de cosas. De hecho, mi hermana, que también se encontraba en la secta, era la única que de todo el grupo no había perdido la devoción al Santísimo Rosario. Ella era la única que hacía el Santo Rosario. Y de todos los que nos encontrábamos en ese lugar, a la única que no podía dominar, controlar y que no había logrado dominar y controlar era a mi hermano. ¿Por qué? Porque ella hacía el Santo Rosario. Y él se intrigaba enormemente y no entendía qué tiene ella, que no la logro dominar, que no la logro controlar. Y entonces él llegaba en las noches, él se desdoblaba, se salía del cuerpo y llegaba a la habitación donde estaba mi hermana en forma negra, una sombra negra, y mi hermana se daba cuenta que era él. Y entonces ella se despertaba estando en la habitación a oscuras y le decía, pastor, ¿es usted? Pero la sombra no hablaba. Y de repente veía que esta sombra le agarraba la cama o le agarraba los pies y la sacudía así con fuerza. Estas experiencias tenebrosas las empezó a tener mi hermana. Pero sin embargo no pudo hacer más allá. Recuerdo que mi hermana tuvo un sueño. Ella tuvo un sueño en esos días, donde ella vio que íbamos por una avenida, una autopista bien amplia, iban muchas personas, iba este pastor adelante, nosotros atrás, yo con mi hija aquí arriba en los hombros, íbamos como cantando, caminando, y mi hermana estaba así hacia un extremo en la acera o en el andén. Muy bien. Y entonces desde allá ella nos gritaba, nos hacía señales mostrándonos que miráramos más hacia adelante. Y entonces ella nos llamaba y nos fuimos entonces hacia donde ella estaba. Y cuando llegamos hacia donde ella estaba, ella nos dice, vean lo que está al final de la avenida. Y cuando miramos al final de la avenida era un inmenso abismo y abajo el infierno y caían por miles y miles las almas. Y cuando yo veo eso, yo me detengo y ella me dice, quédense aquí conmigo. Y nos quedamos ahí con mi hermana y ahí terminó el sueño. ¿Por qué cuento ese sueño? Porque eso fue justamente lo que ella logró con el Santo Rosario. Entonces, ¿qué sucedió? Que dentro de este lugar, mi hermana entonces hacía el Santo Rosario.
Y mi mamá también hacía el Santo Rosario, recordándole a la Santísima Virgen María de que yo había sido consagrado desde muy pequeño al Inmaculado Corazón de la Madre. Y mi mamá le decía a la Santísima Virgen, con esta oración, que va a ser después la revelación más adelante que voy a tener, habiendo ya regresado a la iglesia, que ya la voy a compartir. Decía mi madre lo siguiente, le decía a la Virgen María, Santísima Virgen María, sabes bien que un día te lo consagré, que un día te lo entregué. Sal en defensa y protección de lo que es tuyo y te pertenece. Esa era la oración que ella hacía con el Santo Rosario, intermitentemente, día tras día tras día. Le rogaba a la Santísima Virgen María. Y mi hermana a la vez también rogaba con el Santo Rosario. A todas estas las cosas que pasaban dentro de este lugar. Este hombre se acostaba pues con la mayoría de las mujeres de esa mal llamada iglesia. Las manipulaba, las engañaba, les decía de manera perversa y torciendo la sagrada doctrina de los evangelios, les decía que así como la Virgen había recibido a Gabriel, ellas tenían que recibirlo a él. Y que en el momento del orgasmo, eso que experimentaban las mujeres era un Pentecostés. Asimismo, bueno, diabólico. Y las mujeres caían como cucarachas ante el insecticida, sí. Caían completicas, rendidas, y ya pensaban de que eso era de Dios, que tenían que obedecer entonces al pastor. Incluso mujeres que eran casadas se acostaban también con él. Y todo eso sucedía ahí. Cuando algún hombre era sorprendido en alguna falta, ¿qué sucedía? Él hacía como una especie de reunión. Eran puros hombres. Y él establecía el castigo que esa persona tenía que recibir. Entonces él decía, debe ser azotado. Muy bien. Y todos los que estaban ahí tenían que decir sí o no. Por supuesto, nadie se atrevía a contradecirlo. Y al no atreverse nadie, todos decían azote, 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 azote. Finalmente, había que azotarlo. Entonces esta persona se quitaba la camisa, se arrodillaba y buscaban como un tubo plástico. Y con ese tubo plástico tenían que darle 3 golpes acertados, bien fuertes, sobre la espalda. Y si alguna persona por temor, timoratamente, no daba el golpe con la fuerza y la firmeza que él exigía, lo reprendía y le ordenaba que golpeara con fuerza. Terminaba finalmente esa persona pues en el piso vuelta añicos. Todas estas cosas sucedían dentro de ese lugar. Posteriormente también nos vamos a enterar que consumía cocaína. Muy bien. Y para predicar la Biblia era impresionante cómo manipulaba los versos, los capítulos. ¿Por qué? Porque el gran teólogo es Satanás. El gran teólogo, conocedor de la Escritura, es Satanás. Encontrándose ya en ese grado de desesperación, queriendo salir y no hallando cómo, mi hermana, repito, oraba el Santo Rosario, recibe la iluminación. Ella prepara un informe completo que va a dirigir a la inteligencia policial de mi país en aquel momento. Prepara un informe, la Virgen la inspira, hace esto, con detalles, puntos, todo bien detallado, y lo envía vía internet a la División de Inteligencia Militar. Eso llega a la División de Inteligencia Militar. Inmediatamente, cuando lo leen, pues se le pararon los pelos a aquellas personas. ¿Qué es esto? Porque las iglesias, esa iglesia, recordemos que existe la libertad de culto, y dentro de la libertad de culto hay un organismo que se encarga, exige en cada país, de autorizar la creación de estas iglesias. Entonces, en la división de cultos en Venezuela, cuando esta información llega, inmediatamente ordenan una investigación de tipo penal, de tipo judicial, y finalmente hay una operación tipo asalto sobre ese lugar. Cuando se da la operación tipo asalto sobre ese lugar, mi hija y yo y muchos más salimos huyendo mientras se daba el asalto. Y salimos huyendo y tuvimos que huir por un tiempo a otra ciudad, porque este hombre mandó a buscar a las personas que habíamos salido y tuvimos que escondernos por un tiempo. Pasado el tiempo de peligro, regresamos entonces ya a nuestra ciudad de origen. Ahí ya, por cierto,
con mucho miedo, con mucho temor, porque cuando se ha estado prisionero en un tipo, digamos, en una experiencia de este tipo, Satanás ha herido tu alma, ha marcado tu alma, es el fierro del demonio. Y esto crea una sensación de mucho pánico, miedo, temor. Son los efectos de Satanás. ¿Cuáles son los efectos de ser marcado por el Espíritu Santo? Seguridad, confianza, gozo, fortaleza. ¿Y cuáles son los efectos de ser marcado por el demonio? Miedo, temor, pánico, angustia, ansiedad. Esos son los efectos del marcaje del demonio. Entonces ese fierro de Satanás pues nos había marcado por mucho tiempo. Había mucho miedo, mucho temor. Poco a poco empezó un proceso de sanación y de liberación. Nos reincorporamos a la iglesia, justo eso fue en junio del año 2000. En junio del año 2000 que se hizo el decreto del jubileo Juan Pablo II, que decreta el perdón de todas las deudas y pecados y el retorno a la iglesia. Pasamos por la puerta estrecha, regresamos a la iglesia, nos recibía el director de la Renovación Carismática, el padre Roberto Arellano, nos reincorporó a la iglesia. A los 2 meses estábamos bautizando a nuestra hija, dándole su derecho de dignidad de hija del Señor, y a los 3 meses siguientes nos estábamos casando mi esposo y yo por el sacramento de la iglesia. Comenzó toda una experiencia tremenda. Debo decir que antes de que se diera la liberación, llegó un momento de mi desesperación, era tal calibre, era de tal grado, que yo me acuerdo que yo salía hacia un espacio y me acuerdo que yo increpé a Dios, lo desafié de una manera terrible, no digo que lo haga, pero fue la oración de un hombre supremamente desesperado. Y recuerdo que increpé hacia el cielo y empuñé el dedo y le dije: Dios, te desafío. Si tú eres Dios, hoy te desafío, le decía. Demuéstrame que eres Dios. Yo te reto, yo te desafío, así le decía. Reprende al devorador, libérame de este opresor. Y le hablé con muchísimas cosas más. Fueron muy fuerte aquello, que yo hoy, si lo llegara a ver, diría: estaba loco al hacer algo, porque yo creo que ni el diablo se atreve a hablarle así a Dios. Dios mío. Y aconteció que Dios no miró esa oración que, repito, alguien ajeno oyéndola pensaría: este hombre enloqueció de soberbia y de odio contra Dios. ¿Cómo le va a hablar así al Señor? Sin embargo, Dios vio la oración de un hombre profundamente desesperado, angustiado. Y después voy a comprender más adelante que lo que protegía que sobre mí no cayera la ira de Dios, ¿saben qué era? El manto de la consagración. Comprendí más adelante, eso lo vine a comprender más adelante. En el momento no lo entendí, pero más adelante vine a entender que lo que protegía y que la justicia de Dios no me... pequeña pulga insignificante que te ha querido que no desapareciera, insolente garrapata. Lo que evitaba que eso sucediera era el manto de María, porque Dios no me miraba a mí, Dios miraba ¿qué? Un hijo de mi madre, un hijo de mi madre. Él no miraba, por eso es que él no miraba el charco de la miseria en la que me encontraba. Él miraba, era el sello de la elección, el sello de María sobre esa criatura. Entonces él no nos ve a nosotros, él ve a su madre, a su reina. Esa es la importancia y ese es el poder del sello de la consagración. Y esto es lo que se llama la consagración por potestad. Ya les voy a entrar a explicar qué significa consagrar bajo potestad a nuestros hijos y a los esposos. Eso está permitido, eso es doctrinal, eso se puede hacer y es válido totalmente. Consagración por potestad. Muy bien. Así que ya saben qué van a hacer con los esposos. Los van a consagrar por potestad. Muy bien. Así las cosas, ¿qué sucede? A los 15 días de haber hecho esa oración donde increpé, desafié a Dios de una manera impresionante, a los 15 días vino la liberación de esa oración. A los 15 días vino esa liberación. Recuerdo que tuve un sueño en el interín de esos 15 días. Y el sueño era que yo me veía entrar a la iglesia de la Virgen de Coromoto en Venezuela, allá en mi ciudad nativa. Me veía yo entrar ahí. Y resulta que yo voy a descubrir más adelante, ya cuando he regresado, porque para casarme tuve que sacar la fe de bautismo, la partida bautismal. Entonces ahí descubrí
Y fui atando cabos y cabos, que fui a comprender más adelante. Que yo había sido bautizado en esa iglesia que pertenecía a la advocación de la Virgen de Coromoto, que es la patrona de Venezuela, como lo es la Virgen del Carmen para Chile. Muy bien. Entonces, que yo entraba a esa iglesia de la Virgen de Coromoto, y allá había una mujer muy hermosa que desde el atrio predicaba con mucha fuerza, con garra, predicaba con garra, con pasión, predicaba el evangelio, y yo me identificaba totalmente con la prédica y el carisma de esa mujer, y yo desde atrás decía, amén, amén, dele más duro todavía, amén. Y entonces así las cosas, esa mujer que estaba allá se quedó así mirándome, llamé su atención. Y esta era una iglesia que tiene 2 salas. Y entonces ella decía, ha llegado la hora y es el momento de que se exhorte y se predique contra el pecado. Y muchos de ustedes a los que se les exhortará y se les predicará contra el pecado, no les gustará, no les agradará. Y la mitad se levantará y se irá. En efecto, cuando ella empezó a predicar contra el pecado, la mitad de la iglesia, o sea, un ala, se retiraba y la otra quedaba. Uno será tomado, otro será dejado, dice Jesús en el Evangelio. Muy bien. Y entonces cuando se iba la mitad de la iglesia, yo decía, amén, continúe, amén. Decía yo me identificaba totalmente con lo que ella hacía. Cuando terminó aquella, porque era lo que litúrgicamente se conoce, que es lo que los laicos podemos hacer, que es una celebración de la palabra. Lo que había sucedido ahí, y por eso es que no lo estaba haciendo desde el advot, lo estaba haciendo abajo desde el atrio. Los que conocen de liturgia saben esto, todos estos signos. Entonces, era una celebración de la palabra, lo que estaba haciendo esta mujer. Entonces yo me acerco después ya, cuando ha terminado todo, y yo me acerco a hablar con ella, porque algo me atraía hacia ella. Y entonces ella cuando me ve, con una sonrisa tipo Colgate, nunca se me olvidará. Y valga la pena, nunca se me olvidará. Unos dientes perfectos, hermosos, aquella mujer era linda, era hermosa. Y entonces me dice ella así con una sonrisa, así, regresa a la iglesia, vente para mi ministerio, me dice ella. Y entonces yo le digo, pero ¿cómo? Si es que yo estoy en tal sitio con fulano de tal. Ella se reía, como diciendo, tú no sabes ni lo que estás diciendo. Regresa a la iglesia, vente para mi ministerio, decía ella. Entonces yo me retiro y voy hablando con otra persona que es Luis Miguel, que también estaba prisionero en la secta y que también salió libre. ¿Quién? Luis Miguel, un compañero. Íbamos los dos. No, el cantante no. Íbamos los dos. Muy bien. Y entonces resulta que vamos saliendo después los dos conversando y los dos decíamos, pero ¿cómo va a ser esto posible? No sé. Y nos preguntábamos, ¿cómo los caminantes de Emaús, que iban hacia Emaús y no entendían nada, y Jesús se les aparece en el camino? Bueno, como estos dos caminantes de Emaús, extraviados, perdidos, sin dirección, nos preguntábamos cómo iba a ser posible eso. Ahí terminó el sueño. Este sueño se da justo en el interín de los 15 días después de haber desafiado a Dios. Y viene la liberación, que se da en medio de una operación tipo comando, con asalto y todo, corriendo tipo Hollywood. Así, salimos corriendo, aquello fue una cosa tremenda. Y ya habiendo regresado entonces a la iglesia, me incorporo yo a todos los grupos, me empiezo a devorar la doctrina, la palabra, los documentos, las encíclicas, los exhortos, las cartas apostólicas, todo lo que oliera a fe católica, ¡guau! Me lo comía. Muy bien. Cuanto escrito salía, ¡guau! Me lo comía. Bueno, empiezo yo, un hambre, claro, 5 años aguantando hambre, pues ya me empecé a comer todo, ¿no? Mejor dicho. Y empiezo yo a descubrir lo dantesco de los pecados en los que yo me había encontrado. Entonces yo empiezo a darme cuenta de cuánto yo había ofendido a Dios terriblemente. Había ofendido terriblemente al Señor. Y sobre mí empezó a pesar un dolor. La ofensa contra el Espíritu Santo no será perdonada ni en este siglo ni en el venidero. Y entonces ese era un dolor y una contrición, me condené.
No, madre, yo me condené. Sí, tú me liberaste, pero yo me condené. Mira, yo ofendí al Espíritu Santo. Yo ofendí los sacramentos de tu Hijo. Yo defenestré contra la iglesia, defenestré contra la doctrina, perjuré, fui un apóstata, soy un traidor, pisoteé los sacramentos, te insulté a ti, blasfemé contra ti, he ofendido al Espíritu Santo. Yo no tengo perdón, madre. Yo no tengo perdón. Y eso era un dolor y una agonía que empezó mi corazón. Y llega un día al Santísimo y ya llorando diciendo, madre, yo me condené, para mí no hay perdón, para mí no hay misericordia. La palabra de tu Hijo dice que no hay perdón para el que ofenda el Espíritu Santo. Y yo ahí lloraba, y en ese momento tuve una visión. Así el altar se corrió completamente. En esa visión vi que la Santísima Virgen, en la advocación del Carmelo, porque ya les voy a explicar por qué era la advocación del Carmelo. Entonces vi en ese momento que la Virgen llevaba como un pliego, llevaba algo en sus manos. Y eso que llevaba en sus manos era la oración de mi madre. Esa oración que ya les expliqué que mi madre hacía. Santísima Virgen María, sabes que un día te lo consagré, sabes que un día te lo entregué. Tuyo es. Sal en defensa y salvación de lo que es tuyo y te pertenece. Ella llevaba entonces ese pliego en las manos y llega ante el trono del Señor. El Señor, cuando la ve, el corazón de Jesús se estremeció, así, vibra, el corazón de Jesús vibra cuando su madre llega a pedirle algo. Es como si yo no sé cómo explicar esto. Es algo similar a lo que sucede en las bodas de Cana. Su corazón vibra, es como si el sagrado corazón de Jesús estuviera expectante. Di, madre, reina mía, dímelo, ¿qué vas a pedir? Pero dime, aquí estoy, dime, ¿qué es lo que quieres? Algo así. Pero él estaba en un trono y le decía, hijo mío, hoy vengo a pedirte la liberación de este hijo tuyo, pues los ruegos de su madre han llegado a mis oídos. Y entonces me nombraba delante del Señor y le decía, oh madre mía, pero bien sabes cuánto está ofendiendo a mi iglesia y cuánto te ha ofendido a ti. Y entonces la Virgen le decía, sí es verdad, hijo mío, pero has de recordar que tu palabra también dice que tú tendrás misericordia hasta la 1000 generación de aquellos que guardan tus leyes, pactos y estatutos y mandamientos. Y su abuelo materno me honró y me amó durante toda su vida. Mi abuelo materno había sido un amante fervoroso de la Virgen del Carmen. Y murió dormido como parte de las promesas que hace la Virgen del Carmen, que habla de la buena muerte. Son varias promesas, una de ellas es la buena muerte. Muy bien. Entonces así las cosas, Jesús se queda mirándola cuando la madre hace esta defensa, así, aboga de esta forma, y era un éxtasis en Jesús, como si él dijera de ese gesto, de ese rostro, se lograba como extraer esta comprensión. Qué buena abogada es, qué bien lo hace, pero qué bien la hemos hecho, qué tremenda abogada, Dios mío, algo así. Entonces él sonríe y hace así con su cabeza, sentado en su trono, dice, es verdad, madre mía, y mi palabra se tiene que cumplir, toma, es tuyo. Y a partir de ese momento sale la Virgen María y nos liberta. Posteriormente, cuando yo veo eso, caigo yo al piso, empecé a llorar. Bueno, aquello fue, el lago de Titicaca en Bolivia. Empecé yo a llorar, quebrantado, partido, faltaba como el aire, era algo que sobrepasaba toda mi humanidad. O sea, entonces comprendí que lo que me estaba salvando era el legado de la fe y de la obediencia de mis ancestros. Por eso el mejor legado que ustedes le pueden entregar a sus hijos no es el dinero, no son las propiedades, no son los bienes de este mundo que perecen y desaparecen. No son las riquezas de este mundo que hoy son y mañana no son. Es el Evangelio, la obediencia a los mandamientos. Ese es el mejor legado y herencia que ustedes le pueden transmitir a todas sus generaciones futuras, porque eso fue lo que me salvó a mí. Aquello que está en el capítulo 6 del libro de Deuteronomio. Y tendré misericordia hasta la 1000 generación de aquellos que han guardado y obedecido mis leyes, pactos y misericordias. Y la misericordia de Dios a través
de la generación de mi abuelo me alcanzaba y me salvaba por intercesión de la Santísima Virgen María. Posteriormente, ya después que yo como quien dice, me recupero a los días, yo quedé tan contrictado porque decía, madre, ahora tengo otro problema. Sí, me salvé, pero ahora tengo otro problema, tremenda deuda contigo. Porque entonces ahora, ¿cómo puedo yo resarcirte? ¿De qué forma yo puedo devolver, aunque sea un poquito, de todo el bien que me has hecho? Porque es que al amor, hijos, al amor no se puede sino devolver con amor. Al amor no se puede pagar sino con amor. Entonces así yo le decía a la Virgen María, madre, ¿cómo hago para yo devolverte? Aunque yo sé que me faltará toda una eternidad, y aún toda una eternidad, y no alcanzará para yo poderte pagar o devolver lo que has hecho por mí. Pero dime de qué forma, algo, madre, que yo pueda de alguna forma gratificar y reparar tu corazón ante tanto dolor por hijo tan ingrato y traidor, le decía yo a la madre. Y entonces vino una experiencia que fue como un aire que se movió dentro de mí, y el aire tenía voz de mujer. Y no era voz audible, era voz interior. Y es locución, se pudiera llamar. Y entonces era, pero como si se moviera un aire y una sensación como si uno flotara. Y ese aire, que era voz de mujer, era la voz de María. Me decía, un día me ofendiste y heriste gravemente mi inmaculado corazón. Pero ahora irás por el mundo enseñándome y predicándome a los hombres y revelándoles y mostrándoles mi amor. Y ay, sí que yo terminé otra vez para el piso y lloré otra vez. No sé, duré como 2 horas llorando. Esto fue peor. Tanto amor, yo sentía que me moría. El amor de Dios o el amor de María me fulminaba. Me fulminaba el amor de María. Al poco tiempo de esa experiencia llega el padre Luciano Cicciarelli. ¿Cuántos conocieron al padre Luciano Cicciarelli? La hermana Paz, bueno, muy poco. Llega el padre Luciano Cicciarelli, que aquí estaba más joven, porque ya era un anciano con barba, donde Juan Pablo II le está entregando un tratado, y Juan Pablo II lo nombra al padre Luciano Cicciarelli, lo nombra predicador enviado del Papa. Entonces llegaba el predicador enviado del Papa, padre Monfortiano, que promovía y enseñaba la verdadera devoción de la Santísima Virgen María a través del Tratado de la Verdadera Devoción. Llegaba a mi ciudad, me contactaron, me llamaron. Había muchísimas personas en San Cristóbal que eran más capaces que yo, más inteligentes que yo, que conocían obispos, cardenales, sacerdotes, el doble o 1000 veces más que yo. Llamaron al más ignorante, al que menos conocía, al que menos sabía, y al que menos contactos y relaciones con los sacerdotes tenía. A ese lo llaman. Hermano, mire, es que hay un sacerdote italiano que está en Venezuela y va a ir a su ciudad, y necesitamos que se le organice toda la agenda. Al que nunca había organizado una agenda de nada. Y entonces me llaman y yo sentí como, no sé ni por qué dije que sí. Dije, sí, muy bien, yo lo hago. Y después que digo que sí, cuelgo el teléfono, y ahora ¿quién me mete? ¿Qué es esto? No fui yo. Digo, ¿en qué me metí? Dios mío, ¿cómo hago esto? Y yo, donde nunca había ido antes al Palacio Episcopal a visitar al obispo, donde nunca había puesto un pie, solamente sabía que quedaba en tal lugar cerca de los tribunales. Allá llegué yo. Mire, es que yo vengo aquí, ¿usted quién es? No, yo no soy nadie. Yo vengo aquí, es que hay un sacerdote italiano que me pidieron a ver si lo pueden recibir. ¿Cómo no? Siéntese ahí, ya vamos a ver. Bueno, me senté ahí, y al mismo tiempo pasa el canciller de la diócesis, Monseñor Ángel, pasa. Y una vez, sí, dígame quién sea. Mire, Monseñor, es que hay un padre. ¿Cómo no? Venga, siéntese aquí en mi despacho, me dijo. Venga, siéntese aquí en mi despacho. Bueno, sí, vamos allá. ¿Qué quiere? ¿Cafecito, jugo de naranja? ¿Qué le provoca? No, señor, un vasito de ¿cómo no? Empezó a atender. Aquello todo cambió. Así, pero era una cosa como si me empujaran, me llevaran los ángeles, yo no sé cómo llamarlo. Y entonces me siento yo ahí. Entonces, Monseñor Ángel,
que es el que ha firmado después desde ahí, muchas veces ha firmado mis credenciales para predicar, justamente, que es el canciller vicario general de la diócesis, y el canciller, el obispo de la diócesis es Mario Moronta. Muy bien. Entonces Monseñor Ángel me dice, ajá, dime, ¿qué se te ofrece? Dime, ¿qué quieres? Entonces, no, mire, Monseñor, es que hay esto y esto y esto. ¿Cómo no? Claro que sí. ¿Dónde quieres? Me dice. No, pues bueno, mire, está la... Ya, agarró el teléfono. Va a venir un sacerdote así, asado, me le prepara, papá, y llamó a todas las parroquias, Él organizó la agenda. Wow. El mismo canciller. Y yo al frente así. Y listo. Ya está listo. Ya di la orden. Así fue. Así trabaja la Santísima Virgen. Tal cual. Así. Así reina ella sobre la iglesia. Amén. Y yo me fui así, con efecto Condorito. Plop. ¿No? Muy bien. Entonces yo quedé asombrado. Dije, primera señal. Primera señal. Que ya el cielo estaba dando. Después cuando llega el padre Luciano, que se va disponiendo todo para organizar su primera visita, de las que serían de las muchas visitas que durante 10 años me correspondió organizar al padre Luciano, congresos, retiros, charlas, programas de radio, programas de televisión. Me tocó durante 10 años caminar mucho con él y organizarle muchísimas actividades que hoy entiendo era una preparación, era una formación directamente del maestro. El maestro te estaba formando. Ese caminar con él, aprender con él, a hacer las cosas, a decir las cosas, a enseñar las cosas, era escuela monfortiana. Era la escuela monfortiana directamente impartida por la Santísima Virgen María a través del padre Luciano Cisarelli. Muy bien. Y entonces, cuando la primera vez me ve el padre Luciano, me ve recién, así que ya nos vamos a saludar, que ya llegó y está ahí del aeropuerto, está llegando, yo me estoy bajando y él está ya bien así hacia mí, así, que era la primera vez que en mi vida yo lo veía. Yo veo que él saca como algo del bolsillo, que será lo que va a sacar, Dios mío, y te saca como algo de aquí así, y veo que saca y es un relicario, ¿ok? Y dentro del relicario un pedacito del hueso de la tibia de San Luis María Griñón de Montfort, que era la reliquia de Montfort de primer grado, de primer orden, que él cargaba. Y cuando apenas me ve, él llega y me estampa así en la frente, ¡pacataplum! Y yo quedo así, te nombro misionero, representante de la Consacratio Mundi, Yo dije, este sacerdote se volvió loco. Este anciano se volvió loco. ¿En qué me metió? ¿En qué me metí? Decía yo. Porque yo tenía esas reacciones humanas. Después, ya estando más sereno, rebobinaba y me acordaba de lo que la Virgen me había dicho y me había prometido. Entonces todo iba como encajando y tomando sentido poco a poco. Esto no fue algo que uno lo va hilvanando de la noche a la mañana. Es un proceso. Y entonces, bueno, se me fue como quitar. Al principio sentí mucho miedo. Sentí mucho miedo, ¿por qué? Porque yo dije, voy a perder mi libertad. Yo voy a perder mi comodidad, voy a perder mi trabajo, voy a perder el ganar dinero, voy a perder muchas cosas. Yo empecé como a sentir miedo, pero poco a poco la Virgen María con mucha suavidad y paso a paso me fue llevando. Así, como cuando se agarra a un niño, ¿verdad? Y va por primera vez a la escuela y el niño tiene miedo de desprenderse de su madre y ir por primera vez a la escuela. Entonces me fue llevando, poco a poco, y el miedo fue desapareciendo y el miedo se fue transformando en confianza, entrega y en seguridad a la Santísima Virgen María. Y así fue un proceso que duró 10 años. Finalmente, el padre Luciano, un 13 de mayo del 2013, no entendí por qué hizo eso en ese momento, pero la Virgen sabía que un año y medio más adelante él iba a desaparecer. Entonces el padre Luciano me enviaba una carta credencial firmada por él, donde le agradecía mi testimonio, entrega, fidelidad desinteresada al servicio de la Consacratio Mundi y al servicio de la predicación y de la enseñanza del tratado, y me decía que no solamente fuera a Estados Unidos, sino a todos los países del mundo a pregonar y a enseñar el tratado. Y cuando yo leo la carta, yo digo, ¿esto qué es? Me acordé lo que la Virgen me había dicho. Todo venía así hilvanado.
Después en muchas oraciones o grupos de oración que yo iba, que si había un vidente, que si había un profeta, entonces de repente se me acercaba alguien que nunca había visto en mi vida, que yo no sabía, perito de los palotes, quién era. Y entonces se me acercaba y me dice, el Señor me dice. Y yo ahí, petrificado. Y me repetía exactamente las mismas palabras que años atrás la Virgen María me había dicho. Yo decía, ¿cómo ese hombre sabe si esto yo no se lo he dicho a nadie? Y así, experiencias, sueños, uno confirmado detrás de otro, detrás de otro, detrás de otro, venían, y eso era lo que iba quitándome el miedo, el temor, y entendía que realmente era una misión a que la Santísima Virgen realmente me había llamado. Fue un proceso para llegar ahí. Ya finalmente se termina de dar el paso final dentro de esa etapa, que fue ya deshacerme de todo, entregar mi oficina, mis clientes, todas mis cuentas corporativas, financieras que manejaba, y mi esposa, lo más tremendo. Cualquiera diría, porque muchos me han preguntado, ¿y tu esposa qué dijo? ¿Pero tu esposa qué dijo? Cuéntanos, ¿qué dijo tu esposa? O sea, si estuvo de acuerdo, pero si se lanzó al barranco contigo, se suicidó contigo, dinos, ¿qué dijo tu esposa? Entonces cuando yo buscando que mi esposa me dijera que no, para yo decir, esto no es de Dios, nos quedamos iguales. Entonces cuando yo más bien buscaba apoyo a mi esposa me decía, hazlo. Pero mira que nos vamos a quedar sin esto. Dios proveerá, Dios proveerá. Dios no nos dejará morir de hambre. Si el Señor te ha llamado, tienes que obedecer. Esa era la respuesta que yo recibía de mi esposa. Otra confirmación muy fuerte del cielo. Bueno, finalmente vendimos todas nuestras propiedades, nos deshicimos de todo, mi oficina, mis clientes, todo, hasta los libros de derecho, los que somos abogados saben cuánto cuesta una enciclopedia de derecho, las metí en una bolsa negra, me acuerdo, y así, las llevé así, y se las regalé a un colega así. Libros que costaban, no sé, miles de dólares, costaban mucho dinero. Para tenerlos, eran bibliotecas enteras, y todo. Me quedé sin nada. Y entonces después le dije a la Virgen, ahora sí, quedamos así, madre. Ahora sí, dime. Ahora sí. ¿Qué hacemos, madre? Tú tranquilo, viejo, que el pelo es largo, no te preocupes. Bueno, entonces, así las cosas, de repente, de la nada, una invitación a ir a un sitio, después a otra, 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 así. Y cuando me vi viajando por todo el mundo. Y aquí estoy, hoy compartiendo con ustedes. Gracias por haber escuchado este testimonio. Cortamos la transmisión.